Muy bien, pues muy buena tarde. Vamos a iniciar con nuestra lectura del día de hoy. Mari ya está lista para empezar la lectura. Vamos a prepararnos, respirando profundo, abriéndonos a recibir toda esta información. Respiramos. Soltamos. Por ahí se escucha como mucho ruido de fondo, no sé de dónde venga. Creo que ya. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Puede haber algunas personas. Iniciamos, mi querida Mari. Sí, gracias. Puede haber algunas personas que estén leyendo estas cartas que se acuerden de mi enfrentamiento con la higuera cerca de Betania. Tenía hambre e insensatamente buscaba higos fuera de temporada. Al no encontrar ninguno, dije al árbol que nadie vuelva a comer de tu fruto. Y el árbol se marchitó hasta las raíces. Estaba muerto al día siguiente, ante el asombro de Pedro. Eso fue en un tiempo cuando yo, como Jesús, era totalmente irresponsable del uso del poder de la mente y causé daños de los cuales me arrepentí. Expliqué las verdaderas razones de este incidente plenamente en la carta 3. Sin embargo, al hablar con mis discípulos, también lo utilicé como un ejemplo y un aviso del poder que ejerce la mente sobre los seres vivos. También se debe decir que, en aquel día, azoté y expulsé a los prestamistas del templo y denigré duramente a los escribas y a los fariseos en su propia cara. Todas estas actividades fueron impulsos de adhesión-rechazo emocional magnéticos. Deliberadamente, sellé mi cercana muerte por medio de la crucifixión. Deliberadamente, sellé mi cercana muerte por medio de la crucifixión. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo, pues mi tiempo en la tierra estaba tocando a su fin. Y, a decir verdad, estaba deseando dejar tu mundo. Cuando la gente al principio toma el camino espiritual en búsqueda de un poder más alto, a muchos les emociona a un grado mayor, aunque tales maestros no tienen idea de que sus instrucciones sirven para fortalecer el poder del ego. Al aspirante espiritual se le enseña, si meditas, Dios o el poder de mi subconsciente me ayudará a conseguir lo que deseo. Voy a visualizar la casa que quiero y sé que la recibiré. Voy a comprar la ropa que necesito y a tener fe de que, de algún modo, pagaré las letras. Se concentran en tener fe y en conseguir lo que necesitan y quieren. Al principio de su cambio de conciencia y de ejercer su fe, de veras sienten grandes beneficios. Las cosas deseadas sí llegan a sus vidas. Ven puertas que se abren, logran éxitos. Estos fenómenos revelan que los planes materiales de su conciencia se están espiritualizando y por consiguiente hay mejoras en sus vidas. La vida resulta menos dura, pero pero tu vida deben expresar todos los niveles de tu conciencia, mente, emociones y cuerpo. Cuando hayas llegado a dominar los reinos de la conciencia física, tu siguiente aventura en la espiritualidad está en el reino de las emociones. Por tanto, de repente, en medio de tu abundancia, sopla el viento y cae la lluvia sobre tu anteriormente estable conciencia emocional, creando diversas desgracias de toda índole. Esto puede ser la pérdida de algún familiar, salud o posesiones, repentinos reverses
repentinos reveses de diversas clases en distintas áreas de tu vida. En estos momentos en que tanto pierdes, en esos momentos en que tanto pierden su fe anterior. Pensar en positivo no funciona, afirman. No, solo pensar en positivo no funciona. Tampoco el poder de tu subconsciente, puesto que es simplemente una faceta de tu ser total espiritual humano. Cuando tus emociones están trastornadas, estás siendo llamado a examinar tu conciencia entera, tus creencias, tus sentimientos hacia ti mismo y hacia los demás, tu fe en una dimensión espiritual, incluso el significado de la muerte y de tu vida después en una dimensión más elevada. Este es un momento muy doloroso en la vida de la gente. Todo mundo está sujeto a este tiempo de trastornos de una forma u otra. Puede ser un tiempo de tremendo crecimiento interior y de movimiento para irte adentrando en la felicidad, o un tiempo en que estarás generando amargura y resentimiento. Este es el momento de despertarte plenamente y de darte cuenta de que el resultado de las experiencias depende enteramente de ti, no de la suerte, ni del destino, sino de ti. Bien sea trabajando a solas o trabajando de manera dedicada y consistente unido a la conciencia divina, para llegar finalmente a la cúspide de la felicidad. Es también en este momento en el que la persona es retada a que utilice su mente de manera constructiva para alcanzar la visión interior más elevada y los ideales más elevados con los cuales tener maestría sobre las emociones. La diferencia entre el pensamiento reactivo que surge de las respuestas impulsivas egocéntricas ante las situaciones incómodas y el pensamiento creativo, ponderado e inteligente, llegará a ser clara. Cuando ocurre esto y se ponga en práctica todos los días la visión interior, la automaestría estará cerca. Es también en este momento en el que la persona es retada a que utilice su mente de manera constructiva para alcanzar la visión interior más elevada y los ideales más elevados con los cuales tener maestría sobre las emociones. La diferencia entre el pensamiento reactivo, que surge de las respuestas impulsivas egocéntricas ante las situaciones incómodas, y el pensamiento creativo, ponderado e inteligente, llegará a ser clara. Cuando ocurra esto y se ponga en práctica todos los días la visión interior, la automaestría estará cerca. Solamente los maestros que pueden dirigirte a través de todos los niveles de la autocomprensión, remordimiento, despertar, cambio de los patrones mentales emocionales, movimiento, siempre hacia arriba, adentrándote en frecuencias vibratorias espirituales más elevadas hasta alcanzar la verdadera comprensión de Dios. Son los maestros de la verdad, los que realmente pueden conducirte al reino del cielo. Si el primer nivel de desarrollo, el de buscar la satisfacción material mediante el pensar positivo, fuera totalmente satisfactorio para los buscadores y les hubiera llegado todo lo que esperaban, el mundo entero ya se habría convertido a la creencia del pensar positivo. Sin embargo, este es el punto de partida del camino espiritual del alma, previamente quieta, y no debe ser rechazado ni criticado. La psique se despierta al hecho de que más allá de la dimensión terrenal hay una dimensión espiritual que se denomina Dios. Una persona sentada ahí arriba, o un poder universal que responde a las oraciones. Recuerda que estamos hablando de la conciencia. La psique está llegando a ser consciente de que hay algo más en la vida que la rutina diaria y quiere experimentar lo que es, porque la carencia de algún área de la existencia, salud, medios económicos, felicidad, amor, etcétera, está haciendo que busque ayuda. Aquí tenemos la misma adhesión emocional magnética obrando. Quiero. No obstante,
mientras la psique en su despertar se vuelve una observadora de lo que ocurre en la mente y en las emociones mediante su contacto filtrado con la conciencia vida, empezará a ver algunas de las actividades magnético-emocionales de adhesión-rechazo con las que se está enganchando. Al final, estará lo suficientemente iluminada para apartarse de los sentimientos de posesión, repulsión, y rezará pidiendo ayuda para superarlos. Usualmente, es en este momento en el que el maestro apropiado para esa alma entrará en su vida. Si el alma ya ha recorrido el camino de la vida varias veces, entonces será algún maestro que haya evolucionado bastante como para dirigir el alma buscadora fuera de las cadenas y del cautiverio del impulso egocéntrico, adentrándole en la luz. Recuerda que, al acercarte a otros, debes tener cuidado con sus egos. Es su único medio de supervivencia interna, hasta que se hayan ganado una verdadera y duradera vislumbre de la conciencia divina, y que también perciban que tienen dentro algo que es trascendente a ellos mismos, una fuente de fuerza, de poder y de inspiración. Debes darte cuenta también de que al llegar a ser individualizado en una forma corporal y en la actividad mental emocional, está sujeto a las leyes de la existencia. Se te ha dado individualidad e identidad y un potencial infinito para lograr la conciencia crística, y hay un precio que pagar por esto. Durante quizás muchas vidas, hasta que te hayas educado en este raro conocimiento del yo, experimentarás los caprichos y las numerosísimas complejidades de la vida y de las reacciones. En muchas vidas en el pasado puede haber hechos En muchas vidas en el pasado, puedes haber hecho cosas escandalosas que los demás consideraron el pecado personificado, pero estas experiencias de tu personalidad magnética habrán contribuido a traerte hasta donde estás hoy en la percepción espiritual. Por lo tanto, deberías poder aceptar que no hay pecado contra un Dios y que no hay pecado contra otros. El ego puede tener total control y hacer cosas reprobables, porque el alma está todavía dormida dentro del cautiverio de la pesada telaraña de la personalidad magnética. Donde este es el caso, no hay posibilidad de persuadir a tal persona de que haya hecho mal contra otros. No hay iluminación interior desde la luz para mostrarle una mejor manera de vivir, una manera mejor de vivir. Ella está totalmente bloqueada por la conciencia magnética de su ego. No obstante, el dolor que experimentará tal persona, puesto que todo lo que hace a otros volverá a ella en plena medida y más, al final le hará cuestionar la existencia, y hacer preguntas es el medio por el cual se reciben las respuestas que vienen desde la vida divina. Empecé esta sección diciendo que la gente cree que puede ser transformada por el espíritu. ¿Ahora comprendes por qué dije que no hay nada que transformar? ¿No hay nada real o eterno en la personalidad? Hay una gran necesidad de despojarse de ella para revelar lo divino en el interior. En Palestina, llamé a este proceso un morirse a uno mismo, que ha demostrado ser una afirmación atemorizante. A causa de ella, mucha gente se ha refrenado de tomar el camino que dirige a las dimensiones espirituales más elevadas. Y sí, ese último paso en el proceso de despojamiento es el que verás como una muerte. Una persona pierde una parte esencial de su yo humano, terrenal, mientras pasa por ella, pero el alivio y la paz interior que se experimenta cuando finalmente la lucha termina no puede describirse. La alegría desborda el corazón. Hay verdadera seguridad, descanso y tranquilidad en el silencio de la mente. Por fin, la lucha del control personal se acabó. La persona se vuelve un maestro
Le sigue un tiempo de descanso espiritual y de recuperación. Esto es seguido después por un entrar en una nueva dimensión del ser. Nada en la escena humana importa como antes. La gente te critica. Anteriormente, la personalidad magnética te hubiera hecho sentir enfadado a causa de tu inseguridad, tu necesidad impulsiva de parecer perfecto ante todo el mundo, con el fin de ganar aprobación. Si no tienes aprobación, razonaba el ego, ¿cómo sobrevivirás? ¿Cómo será tu vida? Cuando la voz del ego se ha apagado, no hay necesidad de buscar seguridad, puesto que estás seguro, sabes que estás sostenido, mantenido, nutrido, protegido, sanado por la conciencia de la vida divina, sin que te importe lo que los demás puedan pensar de ti. Tu alegría, gozo, felicidad, realización personal y contento están dentro, están todos dentro de ti. El hecho es que ya no necesitas la alteridad en absoluto, excepto que eres parte de todos los demás y cuando la luz te llena, tienes una necesidad impulsora de dar a otros todo lo que la conciencia divina está vertiendo en ti en cada momento del día a medida que te mantienes en contacto constante con la bella dimensión dentro de ti. Ya no rechazas la personalidad de los otros. Todo el mundo te es aceptable. Todo el mundo tiene necesidad de amor. Y ahora tú tienes mucho amor para darle. Ya no es una lucha el amar incondicionalmente. Ocurre espontáneamente. Cualquier falta que te haya quedado, cualquier error que cometas en tus actitudes hacia los demás, resultados de los resultados de los restos del ego que te pudo haber quedado, te son revelados. Pero no tienes miedo del autoconocimiento, sino que lo abrazas con amor y agradecimiento. Descubres que el reconocimiento y la aceptación de las reacciones humanas negativas en ti mismo es tanto integrador como sanador. Aceptas feliz y asumes la responsabilidad por cualquier error que cometes y luego, cuando lo hayas discernido de manera amorosa, lo sueltas. Experimentas paz interior, sabiendo que has aprendido otra cosa valiosa que te será muy útil cuando vuelvas a ser retado por las experiencias terrenales. Se acabó el tiempo del profundo remordimiento, puesto que ya ha cumplido su trabajo de liberarte de las respuestas magnético-emocionales que te trajeron sufrimiento en el pasado. Ya has entrado ahora en lo que denominé el reino del cielo cuando estaba en la tierra. Encontrarás que todas tus necesidades son satisfechas y sabrás que cualquier necesidad del futuro también será satisfecha casi espontáneamente. Este conocimiento te mantiene en constante contacto con la vida divina y te proporciona un inmenso sentido de seguridad, con la paz de, con la paz de mente y la tranquilidad. Vienen la alegría y la felicidad y un nuevo sentido de bienestar juvenil. Los achaques menores, las enfermedades crónicas e incluso las terminales se sanarán y de nuevo entrarás en una nueva fase de la existencia. Cada vez que aprendes una lección, dejas detrás algo de la dimensión humana y adelantas hacia una frecuencia más elevada de conciencia. Estoy describiendo para ti las recompensas que te esperan cuando has luchado y dominado el cautiverio emocional magnético de atracción, adhesión, rechazo, repulsión. Es esto lo que inicialmente te da la individualidad, pero lo que se convierte en grilletes del alma, de los cuales tienes que liberarte con el fin de bajarte de la rueda. Esta rueda es el espacio de tu vida humana actual, continuamente girando, continuamente llevándote a experiencias que no disfrutas. Cuando por fin
seas capaz de trascender en espíritu tus reacciones magnético-emocionales hacia la vida y la rueda empezarán a girar más despacio y luego, de repente, encontrarás que estás casi parado y empezarás a experimentar la hermosa calidad de vida que he descrito más arriba. Ojalá pudieras quitar esta carga impuesta sobre ti por tu humanidad terrenal. Conozco tus sufrimientos, tus momentos de desesperación, tu dolor en la noche solitaria, tus horas de disturbio mental y emocional, mientras desciendo hasta tus frecuencias de conciencia para transmitir mis mensajes y comprender lo que es necesario decirte. Llego a estar consciente de tus condiciones terrenales y estas palabras son mi respuesta a tus necesidades de alivio y sanación más urgentes. No dudes de que estas palabras vengan de mí. Consuélate con ellas y sabe que a medida que las estudias te traerán, con el tiempo, una profunda iluminación dentro del alma que causará los tan anhelados cambios en tu vida y dentro de ti mismo. ¿Cómo meditar? Cuando medites, toma la postura que te resulte más cómoda. No tienes que meterte en contorsiones físicas. Descansa y relájate. Di a ti mismo que te relajes y afloja todos los miembros, incluyendo tu cabeza, cuello y cara. Debo dejar impreso en ti que la meditación debe ser finalmente tan simple como entregarte al sueño. El propósito de la meditación es el de habilitar a tu conciencia entera a moverse más allá de las fronteras del intelecto y de la razón. Hay maestros que te dirán que imagines lo que sea que te digan que imagines. Puedes estar seguro de que no te estarán ayudando a ir a ninguna parte, excepto a nuevos reinos imaginativos de tus propios procesos de pensamiento. Lo que este método de meditar te aportará será un alivio de los pensamientos y del estrés que tus presiones del ego están creando en ti. En el mundo de la imaginación, el ego puede o no puede estar. En el mundo de la imaginación, el ego puede o no estar dormido. Debo dejar impreso en ti que la meditación debe de ser finalmente tan simple como entregarse al sueño. El propósito de la meditación es el de habilitar a tu conciencia entera a moverse más allá de las fronteras del intelecto y de la razón. Hay maestros que te dirán que imagines lo que sea que te digan que imagines. Puedes estar seguro de que no te estarán ayudando a ir a ninguna parte excepto a nuevos reinos imaginativos de tus propios procesos de pensamiento. Lo que este método de meditar te aportará será un alivio de los pensamientos y del estrés que tus presiones del ego están creando en ti. En el mundo de la imaginación, el ego puede o no estar dormido. Antes de comenzar la meditación, prepárate, dándote cuenta plenamente de que estás a punto de ponerte en contacto con la conciencia divina, a la vez dentro de tu conciencia y trascendente a ella. Por tanto, eso está también allá afuera y alrededor de ti. Visualiza exactamente lo que significa esto. Recuerda, en todo momento, que aquello en lo que piensas es con lo que te estás sincronizando. Recuerda, en todo momento, que aquello en lo que piensas es con lo que te estás sincronizando. Tus pensamientos son rayos de luz que hacen contacto con lo que buscas. Recuerda que cada pensamiento tiene su propia frecuencia vibratoria en la conciencia. Debes creer, saber esto, porque esto es verdad. Cuanto más espiritual es el pensamiento, más altas las frecuencias vibratorias. Las formas de conciencia que están expresadas en palabras no son visibles, pero son especificadas entidades del ser. Tienen la vida de la conciencia dentro de ellas. Son magnetizadas por las formas de conciencia semejantes.
dos cosas semejantes se atraen. Piensa perro y visualiza lo que significa y tus pensamientos se sintonizan con la especie canina. Piensa conciencia universal o vida divina con una comprensión de lo que quieres decir y tus pensamientos se dirigirán a la conciencia universal, a la vida divina. Si has comprendido plenamente todo lo que te estoy tratando de decir, sabrás que tu meditación llegará a su objetivo. Piensa conciencia universal o vida divina con una comprensión de lo que quieres decir, y tus pensamientos se dirigirán a la conciencia universal, a la vida divina. Si has comprendido plenamente todo lo que te estoy tratando de decir, sabrás que tu meditación llegará a su objetivo. Toma conocimiento de esto y encontrarás que tu fe se fortalece. Tu fe se queda débil porque tan solo aspiras o deseas o de manera magnética quieres sintonizarte con la conciencia vida porque deseas derivar algún beneficio del ejercicio. ¿No ves lo terrenal que es tal acercamiento a aquello que te dio el ser? ¿No ves lo terrenal que es tal acercamiento a aquello que te dio el ser? ¿Eso es reverente? ¿Cuadra realmente con una persona que está buscando un contacto verdadero y espera lograrlo? Mientras que la conciencia universal e infinita no es el Dios mítico que está en lo alto como está descrito en el Antiguo Testamento. Es la infinitamente poderosa realidad que está presente en todas partes, manifestando su propio diseño, inteligente, evolutivo, de amoroso cuidado hacia todo que ella le ha dado ser. Esto es lo que tienes que comprender que es lo que finalmente te vas a acercar mientras todavía estés en la Tierra. Cuando alcances las dimensiones más altas, después de que tus emociones magnéticas hayan sido disueltas, no solo tu mente, sino que también de tu subconsciente y de tu plexo solar. En primer lugar, estarás poniéndote en contacto con la vida divina, Padre, Madre, que siempre están activas dentro de todo el sistema y el universo. Recuerda que ello está en equilibrio dentro de la infinita dimensión universal y activo dentro del mundo. El Padre Actividad marca los objetivos. La Madre Amor dirige la manera en la que los planes se desarrollan para promover el más alto bien de aquello que está siendo aceptado, sanado o protegido. Un sinfín de personas dirían que esta afirmación arriba mencionada son puras imaginaciones. Pueden mofarse como quieran. Aquellos que logran hacer contacto con la conciencia Padre, Madre, Vida, otro nombre para la conciencia de vida divina, pero indicando sus dobles cualidades, verificarán que lo antes mencionado es una descripción precisa de la evolución espiritual que sigue a tal contacto. Volviendo a tu meditación. En primer lugar, antes de intentar entrar en un estado meditativo, memoriza la siguiente oración de modo que las palabras se hagan tuyas. Cuando estés perfectamente relajado, empieza tu meditación con esta oración. Dila despacio y visualiza el significado de cada palabra para habilitarte, para entrar en la conciencia de la palabra y permitir que la energía de la conciencia de la palabra entre en lo más hondo de tu ser. Mientras dices esta oración, los ojos deben de estar cerrados y la vista elevada hacia el entrecejo. ¿Continuó? Padre, Madre, vida. Tú eres mi vida, mi apoyo constante, mi salud,
mi protección, la total satisfacción de cada una de mis necesidades y mi más alta inspiración. Te pido que me reveles tu verdadera realidad. Sé que es tu voluntad, que yo esté plenamente iluminado, iluminada, para así poder recibir mejor el conocimiento de tu presencia, dentro y alrededor de mí. Creo y sé que esto es posible. Creo que me proteges y me mantienes dentro del amor perfecto. Sé que mi propósito final es el de expresarte a ti. Mientras hablo contigo, sé que eres perfectamente receptivo a mí, pues tú eres la inteligencia amorosa universal que tan maravillosamente ha diseñado este mundo y lo ha hecho visible. Sé que al pedirte que me hables, estoy enviando un rayo de luz consciente a tu divina conciencia y que al escucharte, tú estás penetrando mi conciencia humana y acercándote cada vez más a mis cada vez más receptivos mente y corazón. Me encomiendo a tu cuidado y así también mi vida. Cada vez que dices y visualizas esta oración, creas una forma de conciencia espiritual que será más fuerte y cada vez más elevada en frecuencias vibratorias, conforme vaya ahondándose el verdadero significado de la oración en tu mente y corazón, y se vayan elevando tus percepciones. Después de la oración, relájate cada vez más profundamente y deja que tu mente se quede en blanco. Si se entromete en pensamientos, recita suavemente vida, vida divina o Padre, Madre, vida, a ti mismo y vuelve a quietar la mente. Después de muchos meses de sincera meditación, puede que de repente sientas que el cuerpo da sacudidas como una persona que entra en el sueño y luego de repente se despierta. Si esto ocurre, sea agradecido o agradecida, pues tu conciencia está penetrando las barreras de tus fuerzas de conciencia que encapsulan tu alma, anteriormente creadas. Cuando sientes que estás entrando en un profundo estado de conciencia, tan profundo que apenas respiras, debes estar seguro de que estás empezando a lograr tu objetivo. Al final de la meditación, siempre da las gracias, lleno de regocijo. Recuerda que nada de lo que puedes pensar, decir o hacer de ninguna manera puede reducir todo lo que es la conciencia Padre, Madre, Vida. Sin embargo, cualquier tipo de incredulidad formará una barrera entre tú y el Padre, Madre, Vida. Ya regresamos, Anita. Muy ¿Continúo bien. leyendo? No, Mari, hasta ahí. Hasta ahí, muchas gracias. Gracias a usted.
Bien. Mm, ¿Gustan comentar algo? ¿Algún párrafo en especial? Sí, mi querida Anita. Bueno, en este momento no tengo mis cartas de Cristo porque la maleta no me permitía más peso, entonces me tocó venirme sin mi libro, pero puedes seguir la lectura con tu pantalla. Ok. Me encanta, obviamente esta lectura, especialmente en este momento de mi vida o de la experiencia que estoy viviendo, me hace mucho más, me llega profundamente porque ha sido realmente desde hace 3 años que empezamos compartiendo con mi hermano su experiencia de su enfermedad. Y ahí nació en mí las cartas de Cristo me llegaron. Y como tú decías hoy en el chat, que ya vamos a cumplir un año, fue en junio, julio más o menos que yo llegué como a la Mm, segunda carta. Ya habían leído, ujú, o las primeras partes, la primera parte. Y de esa época a esta época, siento que he dado pasos grandes. ok. No, pues no serán, yo no sé si hablando de cursos, podrá estar uno en kinder, en primero, en segundo, no sé. Pero sí siento que fue la oportunidad perfecta. Entonces, digamos que lo que quiero compartir hoy es que el dolor fue lo que a mí me llevó a empezar a leer a empezar a recibir, porque es que ha sido como un recibimiento de las cartas de Cristo. Fue el dolor, ese rompimiento interno que es cuando la persona cercana a ti te sale el diagnóstico, te dicen el diagnóstico. Ese momento es desgarrador. Entonces, cuando dice la frase morirse a uno mismo, ahí empezó esa muerte, digamos, mía, cosa que en este momento se lo agradezco al Padre, Madre Vida, porque yo empecé a morir a mí misma ahí, con ese diagnóstico. Cuando mi hermano me dice, esto está complejo, el día que llegué de Vancouver hace 3 años, esa frase me quedó grabada y eso a mí sí, exacto, murió conmigo ahí adentro. Pero gracias a ese momento es que yo empiezo a tener esta entrada hacia las cartas de Cristo. Así que ese proceso de despojamiento, donde uno pierde una parte del ser, pues es definitivamente valioso, de un agradecimiento absoluto. Y pues puedo decir hoy que en este caminar de estos años ha habido una evolución siempre positiva. Claro, con el dolor, porque es que el dolor nunca pasó, pero sí evolucionó. Entonces quería compartir eso. Entonces esa partecita que no tengo el pedazo exacto, pero dice morirse a uno Ajá. mismo, proceso de Y esto, despojamiento. ajá, y esto que comentas en esa etapa con esas emociones tan fuertes, Ujú, también aquí en la 202 nos dice hasta abajo, puede ser un tiempo de tremendo crecimiento interior ujú, y de movimiento para irte adentrando en en la felicidad o un tiempo en que estarás generando amargura y resentimiento. ujú, Este es el momento de despertarte plenamente y de darte cuenta del que el resultado de las experiencias depende enteramente de ti, no de la suerte ni del destino, sino de ti, bien sea trabajando a solas o trabajando de manera dedicada y consistente, unida con la conciencia divina, para llegar finalmente a la cúspide de la felicidad. Es también en este momento en el que la persona es retada a que utilice su mente de manera constructiva para alcanzar la visión interior más elevada y los ideales más elevados con los cuales tener maestría sobre las emociones. Nos dice la diferencia entre el pensamiento reactivo, que surge de las respuestas impulsivas egocéntricas ante las situaciones incómodas,
Y el pensamiento creativo, ponderado e inteligente, llegará a ser clara. Cuando ocurra esto y se ponga en práctica todos los días la visión interior, la automaestría estará cerca. Ujú. Entonces, sí nos habla de que cuando emocionalmente estamos en una situación complicada, es cuando es ese momento de despertar. Un excelente momento para despertar, así como lo hiciste tú, Anita. Me tocó. No, no fue que uno le llegara y uno lo escoge, sino que ¡pum! Cuando se le viene a uno de frente eso, no tiene opción. Entonces, Es correcto. mm, Es correcto. Muy bien, ¿algún otro párrafo, Anita o Mari? Aquí cuando habla en relación a los maestros que seguimos en nuestra vida o a los maestros que elegimos, nos dice solamente los maestros que pueden dirigirte a través de todos los niveles de autocomprensión, desde el remordimiento, el despertar, el cambio de los patrones mentales, emocionales, movimiento, siempre hacia arriba, adentrándote en frecuencias vibratorias espirituales más elevadas hasta alcanzar la verdadera comprensión de Dios, son los maestros de la verdad, son los que realmente pueden conducirte al reino del cielo. ¿Mm? Entonces, aquí también ojo con eso. Podemos, pues, ver muchos cursos, podemos ver por muchos lados muchos conocimientos, pero ¿a qué nivel se está trabajando? Siempre estar muy consciente de ello. Y generalmente siempre van a llegar a nosotros las personas que estemos listas para ayudar o para apoyar. Más abajo también lo dice. Usualmente en este momento en el que el maestro apropiado para esa alma entrará en su vida, si el alma ya ha recorrido el camino de la vida varias veces, entonces será algún maestro que haya evolucionado bastante como para dirigir el alma buscadora fuera de las cadenas y del cautiverio del impulso egocéntrico, adentrándole en la luz. Recuerda que al acercarte a otros, debes tener cuidado con sus egos. Es su único medio de supervivencia interna, hasta que se hayan ganado una verdadera y duradera vislumbre de la conciencia divina, y que también perciban que tienen dentro algo que es trascendente a ellos mismos, una fuente de fuerza, de poder y de inspiración. Ujú. Muy bien. ¿Algo más que con lo que resonemos en este momento de nuestras vidas o que queramos comentar? Mm, pues también escribí aquí en mi resumen una frasecita que me gustó mucho, que ujú, dice autoconocimiento, amor y agradecimiento. Em, ok, no sé exactamente lo mismo porque no tengo el libro, pero me gustó porque creo que hablaba después de lo de los maestros, ujú, de no irse a equivocar con esa, recibir tanta información de golpe, así lo entendí yo, ¿no? Que se recibe tantos maestros enseñando cómo meditar y cómo hacer, no sé ujú, qué, pero resulta que el autoconocimiento es súper valioso, tiene muchísimo poder. Tal vez yo diría que el máximo de poder está allí, cuando uno totalmente. solito empieza a meditar todos los días,
y ese autoconocimiento todos los días le va diciendo, no, 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 espera un momentico, es por acá. Y después de que termina uno su meditación, siempre, siempre se siente amor y agradecimiento. Siempre, Ujú. siempre. Entonces esa frasecita me gustó mucho. La resalté acá. También aquí en la 204 nos dice, empecé esta sección diciendo que la gente cree que puede ser transformada por el espíritu. Ahora comprendes por qué dije que no hay nada que transformar, no hay nada real o eterno en la personalidad. O sea, realmente la personalidad no se transforma. La personalidad, o sea, esa parte, el ego es una parte de la personalidad, cada quien tiene una personalidad que ahora pues se ha clasificado, que si eres flemático, que eres sanguíneo, que eres melancólico, etcétera, ¿no? Hay diferentes clasificaciones de la personalidad. Aquí realmente lo que podemos transformar es ese esquema emocional mental que hemos guardado. Ajá, pero la personalidad pues va a tener pues esas inclinaciones, esas características, ajá, propias de cada una de ellas. Entonces nos dice que no hay nada que transformar, pero sí hay una gran necesidad de despojarse de ella para revelar lo divino en el interior. Solamente despojándose de la personalidad es como vamos a poder revelar esa divinidad dentro de nosotros mismos. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Pues ahora sí que empezando a dejar ese control, ese querer controlar todo en la vida, ese querer tener la razón, que bueno, no es fácil, ¿verdad? Aquí después es cuando dice lo de que llamó en Palestina el proceso de morirse a uno mismo. Una persona pierde una parte esencial de su yo humano terrenal mientras pasa por ello, pero el alivio y la paz interior que se experimenta cuando finalmente la lucha termina no puede describirse. O sea, es que realmente la lucha es interior, no hay ningún enemigo afuera. La lucha es interna con el propio ego. No hay nada afuera, de hecho. Todo lo que vemos solo es una proyección de nosotros mismos, de nuestro interior. ¿M? Entonces nos dice, cuando logramos, o sea, cuando salimos de esa lucha, la alegría desborda el corazón. Hay verdadera seguridad, descanso y tranquilidad en el silencio de la mente. Por fin, la lucha del control personal se acabó. La persona se vuelve un maestro. Le sigue un tiempo de descanso espiritual y de recuperación. Esto es seguido después por un entrar en una nueva dimensión del ser. Nada en la escena humana importa como antes. Ajá, entonces, ¿qué pasa cuando ya vencimos esa parte, ya cuando X? O sea, ¿qué pasa si la gente te critica? Anteriormente la personalidad magnética te hubiera hecho sentir enfadado a causa de tu inseguridad, de tu necesidad impulsiva de aparecer perfecto ante todo el mundo, con el fin de ganar aprobación. Si no tienes aprobación, razonaba el ego, ¿cómo sobrevivirás? ¿Cómo será tu vida? O sea, si se dan cuenta, todos los mecanismos de defensa del ego están diseñados para sobrevivir, para vivir en sobrevivencia. Y reaccionamos, no respondemos. Reaccionamos ante diferente situación con enojo, con frustración, con lucha, con huida, puros mecanismos de defensa del ego. Ujú. Cuando la voz del ego
se ha apagado, no hay necesidad de buscar seguridad, puesto que estás seguro. Sabes que estás sostenido, mantenido, nutrido, protegido, sanado por la conciencia de la vida divina, sin que importe lo que los demás puedan pensar de ti. Tu alegría, gozo, felicidad, realización personal y contento están todos dentro de ti. No viene de afuera. Lo andamos buscando afuera y no es ahí. Ni la seguridad, ni la aprobación, ni la validación. El hecho es que ya no necesitas la alteridad en absoluto. Eres parte de todos los demás. Y cuando la luz te llena, tienes una necesidad impulsora de dar a otros todo lo que la conciencia de la vida divina está vertiendo en ti. Entonces ya dejamos de luchar. Podemos amar incondicionalmente. O sea, en teoría dices, wow, se oye bien bonito, pero ahora es llevarlo a la práctica en nuestro día a día. Que es un proceso, pero siempre podemos ir más adentro, más profundo, haciendo cada vez más conciencia. ¿Mm? Mm. Ya estando en este estado, asumes la responsabilidad por cualquier error que cometes y luego, cuando lo hayas discernido de manera amorosa, lo sueltas. Experimentarás paz interior, sabiendo que has aprendido otra cosa valiosa que te será muy útil cuando vuelvas a ser retado por las experiencias terrenales. Se acabó el tiempo del profundo remordimiento, puesto que ya ha cumplido su trabajo de liberarte de las respuestas magnético-emocionales que te trajeron sufrimiento en el pasado. Ya has entrado ahora en lo que denominé el reino del cielo cuando estaba en la tierra. Encontrarás que todas tus necesidades son satisfechas y sabrás que cualquier necesidad del futuro también será satisfecha casi espontáneamente. Este conocimiento te mantiene en constante contacto con la vida divina y te proporciona un inmenso sentido de seguridad. Y bueno, aquí nos describe las recompensas que nos esperan cuando hemos luchado y salido de ese cautiverio emocional realmente. Y bueno, pues ya nos enseña cómo meditar. ¿Y cómo vamos en nuestra vida diaria, en esta lucha interior, en este ir venciendo al ego, en este, pues ir despertando más, en esta seguridad, en esta confianza, de entregarle cualquier situación a Padre, Madre, Vida y confiar realmente, tener la fe y la certeza de que nuestras necesidades están cubiertas? Porque ahí está todo. De repente, pues sí, el ego se entromete y duda o le da miedo o simplemente pues seguimos reaccionando. ¿Por qué? Pues porque hay memorias también en nuestro cuerpo físico que reaccionan. Pero cada vez al ser más consciente podemos ir disolviendo todas esas limitantes. Porque al final nada de eso es real. Solo fue la historia de que creó el ego, de ese personaje, de esa personalidad que nos dio individualidad.
Pero todos ahora sí que a su tiempo. Todos, tarde o temprano, vamos al mismo lugar, en mayor, menor distancia o evolución, y pues todos con el debido respeto. Bien. ¿Algo que quieras agregar, Mari, o comentar? Nada en especial, Dali, ya mm, nombraron todo lo que pude haber dicho que me encantó y las instrucciones para la oración también me parecieron muy hermosas. Ah, Y cada vez nada más. haciendo más conciencia, Mari, de esa respuesta física, de esa gripa, de esa confusión, tristeza. ¿Lo has estado trabajando? ¿Lo has estado entregando al Padre? Sí, sí, Ok. sí, sí, de hecho, sí, sí, sé por qué son mis gripas. De repente es por algunas situaciones que pasan en la casa de mi papá, donde me siento muy atorada. Gracias a Dios, en el jumping me ha ido muy bien. Ya se va depurando las personas que van y las que no van, las que asisten ya con frecuencia, o sea, ya hay mayor movimiento y pues sí me siento más enfocada al trabajo y a lo que quiero. Nos ayuda muchísimo el observar todo lo que hay a nuestro alrededor, porque repito, al final del día son proyecciones de nosotras mismas, que nos pueden estar enseñando mucho de nosotras mismas. Sí, Solo es tener más presencia, más observación en esas situaciones del día a día. Gracias por compartir. Pues ahora sí que ya hicimos la oración sí. dentro de la lectura y bueno, no sé si haya algo más que de comentar. ¿Qué nos quedamos el día de hoy? ¿Con qué te quedas hoy, mi querida Anita? Pues la semana pasada oí tal vez una entrevista que no me acuerdo a quién hacía la entrevista, pero recogía todos los temas que estamos hablando siempre en las cartas de Cristo y una frase que decía este coach, tal vez sí, como un guía, era que lo más importante era darse cuenta y repitió la frase muchas veces, darse cuenta. Me gustó porque tal vez cuando uno está enganchado en algo, el poder darse cuenta le ayuda a uno como a enfocarse y a poder decir, espere un momentico, analicémoslo por acá, tratar, ¿no? Tratar de contener ese ego. Entonces me gustó esa frase y creo que en este momento con esta, digamos que en la lectura de hoy, casi que me vuelvo a recoger toda esa información y decir, hay que darse cuenta. O sea, Justo, sirve mucho darse cuenta, justo eso es hacer conciencia. Hacer conciencia es darse cuenta. darse cuenta. Eso es hacer conciencia. Y Mm, cuando de repente nos cae un insight de que, ay, mira, ya ujú, entendí, ya me di cuenta, es lo mismo. Un insight, nos cayó un 20, ujú, estamos haciendo conciencia. Ajá. Entonces, pues vamos a cerrar con eso el día de hoy, que hacer conciencia es igual a darme cuenta. darse cuenta, darse ¿M? cuenta. Y aquí lo que estamos haciendo es haciendo más conciencia en cada lectura, en cada Ujú, párrafo, en cada reunión. Nos damos cuenta de más cosas. O ujú, sea que estamos avanzando en aumentar nuestro nivel de conciencia. ujú, exactamente. Y pues muchas gracias por estar, muchas gracias por conectarse, aún en esta semana de que son vacaciones, pero nosotros aquí estamos. Ajá. Y pues nos vemos la próxima semana, igual Gracias, a Dalia. la misma hora. Gracias, Mari. Que te mejores. Gracias.
Un abrazo fuerte, fuerte a tu mamita. Dile que Gracias, desde acá la honramos, la bendecimos, la abrazamos, gracias, a ella gracias y a a toda la todos. Sí. familia. Mari, muchas gracias. Y Dalia, muchas gracias. No estamos ahorita, sino las tres, pero sentí el acompañamiento de todos, muy cercano y casi que personal. O sea, no todo, no solamente a nivel de grupo, sino a nivel individual. Mari, por ejemplo, fue muy querida, tú también, Dalia. Y de verdad que todos tuvieron un acercamiento y eso se sintió. Se ha Qué sentido, no bueno. es que se sintió en el pasado, se sigue sintiendo. Qué Gracias, bueno, de todo corazón. gracias, Dalia. Muchas Pues que estén gracias. todo bien allá en Cali, que se Ujú. sigan acompañando así bonito como están hasta ahorita Sí, y nos vemos la próxima semana. muchas gracias y que estén muy bien. Muchas Chao. gracias. Bye. Gracias, Chao. Dali. Gracias, Ana. Las Chao. quiero. Abrazo. Sí, abrazos. Ujú.